buenas tardes. En esta cápsula del programa Perspectiva realizaremos algunos comentarios en torno a dos temas que han sido abordados en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Me refiero al derecho humano a un medio ambiente y a la responsabilidad por daño al medio ambiente. De esta manera, el 29 de diciembre de 2016 se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto número 44 relativo a la 33ª reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Uno de los temas que se abordaron en dicha reforma es el relativo a la responsabilidad por daño al medio ambiente. Sin embargo, su abordaje no fue del todo acertado. En el considerando el decreto mencionado se dedica un apartado específico a la responsabilidad por daño al ambiente. El primer comentario que podemos realizar en relación a este apartado consiste en que debemos distinguir el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente de la responsabilidad por daño al medio ambiente, pues ambos tópicos se abordan de manera indistinta en dicho decreto. Satisfecho lo anterior, en el segundo párrafo de este apartado se señala: fue el derecho internacional quien primero se preocupó por esta problemática. Este principio se encuentra establecido en tratados internacionales de protección al medio ambiente y del cual México forma parte, como lo señala en la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrado en 1992. Sobre el particular, cabe señalar que la preocupación por la cuestión ambiental desde el ámbito jurídico, en términos generales, tiene un origen internacional, no surge en el seno de los estados. En consecuencia, la referencia no es exclusiva de la responsabilidad por daño al medio ambiente. Asimismo, es necesario distinguir entre un tratado y una declaración, pues pareciera que existe una confusión en este sentido al señalar: este principio se encuentra establecido en tratados internacionales de protección al medio ambiente y del cual México forma parte, como lo señala en la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrado en 1992. Un tratado, de acuerdo con el artículo 2.1, inciso A, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Aunado a esta definición, el numeral 26 de dicha convención establece que dicho acuerdo obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por su parte, el término declaración, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se usa a menudo, deliberadamente, para indicar que las partes no desean establecer obligaciones vinculantes, sino simplemente dar a conocer determinadas aspiraciones. Lo anterior nos lleva a distinguir entre el hard law y el soft law, es decir, el derecho vinculante y el no vinculante, los tratados y, en este caso, las declaraciones. De esta manera, el instrumento en comento se ubica dentro del segundo grupo, forma parte del soft law, por lo que la referencia es incorrecta. Finalmente, es menester señalar que la responsabilidad por daño al medio ambiente en el ámbito internacional ya había sido referida con antelación en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en 1972. Así, el principio 22 de dicha declaración estableció: los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción. De esta manera, el principio 13 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, retomando lo señalado en Estocolmo, hizo hincapié en el ámbito nacional al establecer que los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los estados deberán cooperar asimismo
de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. Por otra parte, en el tercer párrafo se estableció que la obligación de tener un ambiente saludable nos atañe a todos los chiapanecos. En este caso, nuestro comentario se dirige al hecho de que primero se debe reconocer el derecho de todos los chiapanecos a tener un ambiente saludable, es decir, sano, y posteriormente la responsabilidad compartida respecto a su cuidado y protección. Más adelante, en el cuarto párrafo, se sugiere incluir en el texto constitucional de Chiapas este derecho humano y sus principios de precaución y preservación del medio ambiente. ¿Por qué solamente esos principios? ¿No se refería este apartado a la responsabilidad por daño al ambiente? ¿Qué pasó con los principios de prevención, reparación del daño ambiental, corresponsabilidad o responsabilidad compartida, por mencionar solo algunos que se han omitido? Además, existe confusión al desarrollar el principio de precaución, pues se señaló que este se refiere a que no se necesita una prueba científica para demostrar el inicio de un daño ambiental. Con el solo indicio de ese peligro o daño, la autoridad competente puede inhibir que éste siga ocurriendo. Es decir, debido a que la certeza científica llega a menudo muy tarde para que las instituciones encargadas de la protección ambiental protejan el medio ambiente contra los peligros, esperando a obtener pruebas científicas de los efectos que tienen el o los daños ambientales. Este lapso de tiempo puede producir daños ambientales irreversibles y sufrimiento humano. Lo que realmente implica este principio de precaución es que cuando no existe evidencia científica clara acerca de las consecuencias para el medio ambiente de cierta acción, no del daño, y esta pudiera ocasionar daños graves e irreversibles al medio ambiente, es necesario no emprender dicha acción. Aunado al anterior, cabría preguntarnos, ¿en qué consiste el principio de preservación referido inicialmente? ¿Por qué no se desarrolló de la misma manera que el de precaución? Ya en el articulado referido a la temática ambiental, el numeral 9, fracción primera, dispone que el Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de toda persona a, fracción primera, un medio ambiente adecuado que garantice su bienestar en un entorno de desarrollo sustentable. En primer término, la obligación del Estado de garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado se satisface estableciendo los medios necesarios para hacer efectivo ese derecho, no con políticas públicas que deben estar encaminadas a la protección del medio ambiente. Aunado al anterior, la referencia a un medio ambiente adecuado se encuentra superada. A nivel federal, el 8 de febrero de 2012, en nuestra Constitución se modificó el término adecuado, incorporado el 28 de junio de 1999 por el de sano, ajustando así nuestra norma fundamental a lo dispuesto en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador de 1988. Por último, en la parte final de dicha fracción se estableció que garantice su bienestar en un entorno de desarrollo sustentable, y el término entorno, de acuerdo con la Real Academia Española, denota ambiente, lo que nos rodea, por lo que la expresión es redundante, aunado a que el desarrollo sustentable puede considerarse incluso como un derecho humano diverso. Más adelante, en el artículo 18 de la Constitución local, se estableció como obligación de los habitantes del Estado no cometer actos que atenten contra el medio ambiente y participar en las actividades para su preservación y manejo responsable. La ley establecerá la responsabilidad por daño al medio ambiente. En este punto consideramos conveniente que además de la participación en la preservación y manejo,
se debió establecer la participación en su conservación, protección, restauración y mejoramiento. Y es en este apartado en el que se hace referencia a la responsabilidad por daño al medio ambiente. Sin embargo, consideramos que este tema aún debe someterse a debate, pues derivado del decreto por el que se declaró reformado el párrafo quinto y se adicionó un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, de manera particular, por lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de dicho decreto, la responsabilidad por daño ambiental es facultad del Congreso de la Unión. De allí el carácter federal de la Ley de Responsabilidad Ambiental, pese a las críticas que esto ha generado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73, fracción 29G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Régimen de concurrencia que, de acuerdo con un criterio obligatorio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será materia de la Ley General que expida el órgano legislativo federal, en la que, entre otras cuestiones, habrán de distribuirse las competencias que a cada uno correspondan. De este modo, señala dicho órgano, la Federación tiene un poder de dirección en la materia que se manifieste, de forma primaria, en la capacidad de expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres niveles de gobierno y definan, en todo caso, el tipo de relaciones de coordinación o colaboración que habrán de entablarse. Así, este último escenario podría derivar incluso en una controversia constitucional al existir una aparente invasión de esferas competenciales entre una entidad federativa y la Federación. De esta manera, este ha sido un breve análisis de estos dos temas vinculados con el medio ambiente y su abordaje en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Les agradezco su atención y los espero la próxima semana. Muchas gracias.